que se estaba pensando, cuándo se van a tramitar los proyectos que están con urgencia y puntualmente el indulto, cuándo podría verse en la sala del Senado. Bueno, efectivamente el Gobierno ha informado una serie de urgencias para la tramitación de los proyectos de ley. Algunos tienen discusión inmediata, otros suburgencia, otros simple urgencia y por tanto son plazos distintos para su tramitación. Lo relevante es que respecto de los proyectos que tienen discusión inmediata, mañana la sala va a votar el proyecto de ley que extiende la cobertura del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado por la Ley 20.765. Este es un proyecto muy importante, dado el alza de los combustibles que se está produciendo en nuestro país, y para estos efectos, mañana en la mañana va a sesionar la Comisión de Hacienda, deberá despachar el proyecto y lo vamos a incorporar en la tabla de la tarde, con el objeto de poder avanzar en la tramitación de esta iniciativa que es tan importante para las chilenas y chilenos. Me he reunido con el ministro de Hacienda para tratar este tema. Este proyecto ya fue despachado por la Cámara de Diputados y esperamos que sea también tramitado con celeridad el día de mañana por el Senado de la República. Por tanto, en la mañana el proyecto va a ser visto por la Comisión de Hacienda y con el informe respectivo, o en su caso con el certificado, se va a proceder a su votación en la sesión de la tarde. Para estos efectos vamos a consultar a los comités para efectos de realizar la modificación correspondiente que permita, obviamente, cumplir con la urgencia que ha establecido el Gobierno respecto a esta iniciativa tan importante. Respecto al otro proyecto al cual usted hace referencia, es un proyecto que tiene suburgencia, por tanto el plazo para su tramitación es más extenso y por tanto deberá ser considerado su votación en el mes de abril. Después de la semana distrital. Efectivamente. Respecto de la tramitación del proyecto, entiendo que usted hoy día tiene una posición institucional, pero su bancada ha emitido un comunicado criticando la urgencia y también la ausencia de un trabajo prelegislativo por parte del ministro Giorgio Jackson. ¿A usted qué le parece esta situación y si coincide también en estas declaraciones que se dieron durante la mañana? Bueno, es el Gobierno quien puede fijar las urgencias que estime conveniente. De todas maneras, siempre es importante el diálogo para que se realice la coordinación con las distintas bancadas, más aún cuando este es un proyecto respecto del cual la bancada del Partido Socialista ha manifestado que va a votar a favor. De hecho, todas las modificaciones que se hicieron al proyecto, particularmente cuando cambió su carácter de indulto general a amnistía, con un catálogo de delitos establecido en la propia iniciativa por determinado periodo de tiempo, el senador Durresti jugó un rol bien importante en la comisión respectiva para que pudiera ser despachado. Así que aquí lo importante es que se establezcan todos los mecanismos de coordinación necesarios con el objeto de poder aunar voluntades para que estas iniciativas obviamente avancen. Nosotros esperamos que la coordinación sea siempre la mejor posible. Le reitero, nuestra prioridad hoy día está vinculada a la iniciativa referida a los precios de los combustibles, algo que está afectando a las familias chilenas. Y por eso, y más aún conforme a la discusión inmediata que ha establecido el Gobierno, este proyecto esperamos sea despachado por el Senado el día de mañana. Y por tanto la tramitación completa se realizará durante el día, en la mañana el trabajo de comisión y en la tarde la votación de sala. Se le pregunta respecto de los senadores del PS que dijeron que había una estrategia mañosa del ministro Jackson para poder indisponer al Senado y traspasar los costos. Se le pregunta si es que cree que podría generarse esa situación compleja para el Senado. Insisto en lo que he señalado, es necesario establecer los mejores mecanismos de coordinación, diálogo previo entre el Gobierno y las distintas bancadas con el objeto de garantizar un proceso legislativo en donde obviamente se cumpla con los plazos que se han establecido, pero en donde las miradas de las distintas bancadas también sean consideradas. Así que yo espero que la coordinación sea la mejor posible. Aquí lo importante es que realicemos un trabajo conforme lo están exigiendo las chilenas y chilenos. Se le pregunta si existió esa coordinación tal como habían sostenido. El día de mañana va a haber una reunión entre la bancada y el ministro con el objeto de conversar precisamente este tema y mejorar la necesaria coordinación que debe existir. Se le pregunta si hubo reuniones al respecto. Ahora que es presidente del Senado, si le preocupa la imagen también que se ha dado al Senado, especialmente la Convención Constitucional. Bueno, respecto de la votación de cada senadora o senador, estamos en democracia y por tanto cada uno tendrá que hacerlo sobre la base de sus convicciones. En eso consiste precisamente la democracia. La bancada de la cual forma parte ha manifestado su voto favorable respecto a esta iniciativa. Pero aquí cada fuerza política tendrá que hacerse cargo de sus posturas y
le pregunta como presidente del Senado, porque finalmente el Senado Insisto será lo el que señalaba, rechace cada si uno esto tiene que ocurre. hacerse cargo de su propia votación y de sus propias convicciones. La bancada de la cual yo formo parte apoya esta iniciativa y de hecho ha participado activamente en su modificación y perfeccionamiento, pasando de un indulto general a una amnistía general respecto del catálogo de delitos y en el tiempo en el cual está comprendida la iniciativa. Dicho lo anterior, quiero señalar, de todas formas, que el Ejecutivo tiene herramientas conforme a la legislación vigente, también para avanzar y solucionar este tema. De hecho, está vigente la Ley 18.050, que establece lo que se conocen como indultos particulares, y por tanto el Gobierno puede adoptar medidas específicas en el marco de la legislación vigente. No se requiere necesariamente una norma general, porque existen las herramientas, independientemente que el Senado va a tramitar y despachar ese proyecto en particular. Senador, cuando usted dice que deben estar los mecanismos y el diálogo para trabajar los proyectos, ¿usted cree que eso podría mejorar en el futuro? Hoy día están en una posición quizás más bien deficiente del punto de vista de la coordinación entre el Ejecutivo y usted del Poder Legislativo. Yo espero obviamente que la coordinación sea la mejor posible, y esto no solo tiene que ver con un aspecto político, sino que con los roles que deben cumplir dos órganos colegisladores conforme lo establece nuestra Constitución, como es el caso del Senado y el Presidente de la República. Es decir, aquí el Gobierno, por un lado, y el Congreso Nacional deben coordinarse de la mejor forma, porque no olvidemos que conforme a nuestra Constitución son órganos colegisladores y, por tanto, la coordinación es imprescindible para el éxito de esta tarea. Se le vuelve a preguntar sobre el MEPCO y respecto de la votación de mañana, si esto implica que ya hay cerrado un acuerdo de comisiones acá en el Senado para poder trabajar los proyectos en particular, en la instancia en donde se revisa cada una de las iniciativas El presentadas. reglamento vigente establece que las constituciones deben tener... Escuchamos al presidente del Senado entregando más o menos con la claridad respecto a las prioridades legislativas, también a las tablas. Mañana seguramente se va a aprobar con toda seguridad la ampliación del MEPCO, y el proyecto de indulto queda para abril, después de la semana distrital.